La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Bueno, lo vamos a hacer como siempre, orando y estudiando la Biblia. Voy a pedirle que me acompañe en oración. Vamos a pedirle a nuestro Padre su cobertura. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Oremos. Padre bendito, te adoramos. Te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos por todos tus favores y pedimos también la cobertura tuya en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos en la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 11 en una serie de sermones que he titulado Héroes de la Fe. Hoy tendremos nuestro sermón número 16 de ese capítulo. Así que vamos a leer aquí en Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. El turno para hoy es a un héroe llamado Sansón. Sí, sé que Sansón es motivo de controversia, pero la Biblia dice en Hebreos 11 que es un héroe de la fe. Sansón no fue perfecto, pero estuvo dispuesto. Y eso es grave. No fue perfecto, pero siempre estuvo dispuesto. ¿Tenía debilidades? Las tenía. Vamos a tener este sermón. En este sermón vamos a tener 3 puntos. El título es Fe que vuelve a levantarse. Fe que vuelve a levantarse es el título de mi sermón. Este sermón también está contenido en Jueces del capítulo 13 al 16. Allí podemos leer la historia de Sansón. Primer punto, fe que fue depositada desde el nacimiento. ¿Sí? Eso está en Jueces 13:5. Sansón, el hombre de las controversias, el hombre de las debilidades, pero también un hombre de fe. Porque nosotros miramos que el escritor de Hebreo no hace mención de la fuerza de Sansón, de su fuerza física, sino que resalta de Sansón su fe. Fe que fue depositada desde el nacimiento, porque Sansón nació porque Dios lo envió a decírselo a sus padres con un ángel. Sansón fue consagrado como nazareno, al voto del nazareato. Sansón, podemos decir nosotros, que sin todavía tener uso de razón, ya Dios lo había escogido y destinado a un propósito. Y Dios depositó en Sansón esa fe que es la que nos expresa el escritor de Hebreos. Nos dice el escritor de Hebreos que Sansón fue un héroe de la fe, porque siempre creyó en Dios. Su fe le fue depositada en su nacimiento y puedo decirle que mantuvo esa fe cuando iba a morir. Segundo punto. Fe que falló en su carácter, pero no fue desechada por Dios. Jueces 16:20. Fe que falló
en su carácter, pero no fue desechada por Dios. Sí, vemos que Sansón tenía una debilidad, las mujeres. Y especialmente Dalila. Fue la debilidad más grande de Sansón porque a ella le confesó sus secretos. Sansón fue un hombre que Dios usó grandemente. Lo escogió para ser un libertador y un juez. ¿Sí? De la opresión filistea, antiguos enemigos israelitas. Y sí vemos a Sansón, damas y caballeros, que cayó. Pero vemos en Sansón una fe que vuelve a levantarse. ¿Sí? Porque mientras haya arrepentimiento, va a haber restauración. Mientras haya arrepentimiento, van a haber oportunidades. Sí, Sansón falló en su carácter, pero no fue desechado por Dios porque mantuvo su fe. La fe en Dios estaba ahí. ¿Y que se equivocó? Terriblemente. Pero mantuvo la fe. Dios no desechó a Sansón porque tenía un problema de carácter, es verdad. Eso es verdad. Y era un problema de carácter grave. Era grave su problema de carácter. Y eso uno tiene que analizarlo muy bien. Es muy distinto la historia de Sansón y la de Saúl. Saúl era un hombre obstinado. Saúl era un hombre que no tenía fe. Eso es muy distinto. ¿Sí? Es muy distinto. Y no estoy justificando a Sansón. Mas, sin embargo, Dios no lo desechó. Y como tenía fe, pudo restaurarse porque se arrepintió. Así que un hombre puede tener una caída y hasta dos. Pero si mantiene la fe y se arrepiente, Dios le levanta. ¿Y sabe por qué Dios lo hizo así con Sansón? Porque tenía un proyecto, un propósito que no había terminado. Y Dios necesitaba terminar ese proyecto. Y es verdad que en su caída Sansón perdió su fuerza, perdió sus ojos y perdió su libertad. Pero vamos a ver el desenlace de esta historia, de este héroe de la fe. Mi último punto para finalizar. Fe que confió en el Dios de las segundas oportunidades. Jueces 16:28, usted lo puede leer. Vemos que Dios es un Dios de segundas oportunidades y se las concedió a Sansón. Porque Sansón reconoce sus errores y le pide a Dios una oportunidad así ciego, ¿sí? Esclavizado, encadenado, se reconcilia con Dios y vemos que Dios termina el proyecto y el propósito con Sansón. Porque dice que los enemigos que Sansón mató cuando él murió fueron más que los que había matado cuando no había pasado todo ese tipo de situaciones que pasó al final. Entonces podemos mirar que Sansón confió en un Dios que da segundas oportunidades, un Dios que levanta, un Dios que restaura. Y es por eso que la historia de Sansón quedó aquí en Hebreos. Y es por eso que el escritor de Hebreos menciona a Sansón como un héroe de la fe, porque confió en Dios que le iba a dar una nueva oportunidad, a pesar de que Dios se había apartado de él. Él clamó, se arrepintió y Dios le dio una segunda oportunidad. Fíjese qué bueno es Dios. Damas y caballeros, acerquémonos a Dios. Usted no es perfecto, pero mantenga la fe. Y si ha caído, restáurese, levántese con el Señor. Y Dios podrá usarle porque todavía Dios no ha terminado el propósito que tiene con usted. No ha terminado ese proyecto. Si esta palabra te bendice, dale like, comenta y comparte. Que Dios te bendiga.